주여 아래 또 떠무니 todo maritime. Llegamos aquí y es absolutamente imposible tratar lo de hoy sin recordar brevemente de qué se trataba el texto que nosotros vimos el domingo pasado. El presbítero Héctor nos expuso de manera muy clara el texto del capítulo 5, del 1 al 6, donde hay una advertencia terrible contra los ricos opresores. Como bien nos mostraba Héctor y como claramente lo dice la Biblia, el problema de los ricos no es que sean ricos. Y creo que esto es muy importante tenerlo súper claro, sobre todo en un país que social y culturalmente está tan dividido como el nuestro, y donde los prejuicios son de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, y donde nos condenamos mutuamente porque hoy que chano, o que flaite, que punga, y por el otro lado, que cuico, que zorrón, y así nos vamos condenando mutuamente, digamos, causando y profundizando las brechas de separación de nuestra triste brecha de separación de nuestra sociedad chilena. Pero no es eso lo que apunta ciertamente Santiago. Santiago estaba hablando respecto de ricos que claramente se habían enriquecido ilícitamente. En tiempos de hambruna, ellos habían comerciado normalmente y no le habían pagado el jornal a los jornaleros que le habían trabajado el campo. Es un pecado muy claro, ¿no? Su pecado no era hablar con papa en la boca, ni ninguna de esas cosas que nosotros juzgamos pecaminosas porque somos prejuiciosos, y eso es pecaminoso nuestro en realidad. No era eso, aquí son pecados muy claros. Aquí hay cosas muy objetivas. Ellos además, aprovechándose que tenían comprado a los jueces, no permitían que se le hiciera justicia al trabajador. Y además, ellos incluso habían provocado la muerte de muchos de esos trabajadores, ¿sí? Esas son situaciones que nosotros sabemos que existen, siguen existiendo hasta el día de hoy, sin duda que siguen existiendo hasta el día de hoy. Y sin duda alguna que así como Santiago es fuerte y claro en condenar, también nosotros debemos serlo. Este es el contexto, por lo tanto, inmediatamente anterior de los versos 7 al 11. Así que este contexto nos permite a nosotros llegar a donde nosotros estamos ahora, donde de inmediato entonces Santiago nos habla entonces a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la congregación, a los hermanos cristianos que estaban sufriendo justamente la injusticia de los ricos opresores. Vuelvo a decir, aquí no se está hablando simplemente, si uno lee claramente todo el texto del 1 al 6, uno se va a dar cuenta que aquí Santiago no está hablando contra los ricos por el hecho de ser ricos, sino que le está hablando a los ricos por el hecho de haber sido opresores, de haber usado y abusado de su posición de privilegio para abusar de otros, y por lo tanto la condenación es contra los ricos opresores. Pero de inmediato entonces él hace una exhortación a todos aquellos que sufren bajo esta opresión que comenta y que hablaba en los versículos inmediatamente anteriores. Y así es como nosotros tenemos del 7 al 11 esta advertencia que es tan molesta, que genera tanta tirria, que genera tanta rabia contra el cristianismo incluso y contra la religión en general, de parte de los sectores políticos más de izquierda o de más extrema izquierda incluso. Porque aquí el llamado de Santiago es a tener paciencia y perseverar, confiando en que el Señor va a juzgar. Y eso es como sinónimo para los contextos actuales de las revueltas sociales, como sinónimo de, entonces no tenemos que hacer nada, tenemos que permitir que se nos pase por encima, entonces no podemos nosotros realizar cambios sociales. Y evidentemente que eso genera un montón de cuestionamientos. Entonces vamos a hablar al respecto de lo que está hablando aquí Santiago y exponer entonces lo que nos muestra claramente aquí la carta de Santiago, y vamos a ver que no se contradice con el hecho de hacer uso de todos los medios regulares, que aquí tenemos que reconocer una cosa y tenemos que alabar a Dios por eso, porque hombres y mujeres de siglos atrás
Gran parte de ellos inspirados a todo esto por principios cristianos. Gran parte de ellos incluso personalmente, gente que profesaba una fe cristiana. Ellos nos dieron, con todos sus defectos y fallas, el sistema democrático que hoy podemos gozar, donde existen medios regulares por los cuales tú puedes presentar quejas, denuncias, donde tú puedes organizarte socialmente junto con un grupo, donde te puedes organizar con tus colegas de trabajo y formar un sindicato, cosa que no tiene nada de pecaminosa, no tiene nada de mala, y existe todo un reglamento para poder negociar. Todas estas cosas son sumamente buenas y sobre todo si son utilizadas con el fin de promover justicia y nunca con el fin de simplemente dar expresión a la ira y a la rabia. Porque en la ira humana, como bien decía Santiago, no obra la justicia de Dios. Nunca olviden eso. En la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Pero cuando nuestro anhelo no es por la ira, sino por la justicia, evidentemente hay muchos mecanismos que podemos usar. Entonces este texto que vamos a hablar aquí no niega ninguno de esos mecanismos, que ciertamente aquel a quien no se le ha pagado el salario puede usar, incluso más, debería usar, por el bien no solamente suyo, sino de muchos colegas y compañeros de trabajo que están junto con él o que pueden venir después de él. Uno muchas veces debe hacer eso pensando de manera más amplia a solamente yo voy a buscar mi beneficio. Pues bien, estoy comentando el texto antes de entrar al texto, ¿no? Entonces, vamos al texto y el texto, lo interesante es que el texto nos va a dar cuatro claves para la paciencia y la perseverancia. 4 claves de la paciencia y la perseverancia. Y estas 4 claves nos van a permitir a nosotros tener claro cómo podemos nosotros tener paciencia y perseverar. Por eso son 4 claves de la paciencia y la perseverancia. ¿Está claro, no? No necesito repetirlo nuevamente. Y la primera clave para la paciencia y la perseverancia es mantener la esperanza escatológica. Me puse teológico con mis términos. Mantener la esperanza escatológica. Mantener la esperanza en que Dios obra en la historia. La controla, la domina y Él siempre, tarde o temprano, humilla los poderes injustos e impíos, quitándoles todo y humillándolos ante la historia. Y finalmente, de estos grandes poderes no quedan más que recuerdos de lo que alguna vez fueron. Y algunas veces, ni eso. Algunas veces, ni eso. Los arqueólogos tienen que excavar y buscar y aplicarle pinceles y tratar de hasta poder descubrir cuál será que habrá sido la gloria de este imperio que estaba ahí enterrado debajo de no sé cuántos kilos de tierra. Y las personas que vivieron la opresión de estos grandes poderes que con violencia dominaron en la antigüedad, probablemente nunca se imaginaron que siglos después nadie se iba a acordar de ellos. Miren lo que dice del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. El llamado aquí es tremendo. Aquí el llamado es contracultural. Aquí el llamado es todo lo contrario a tomemos el poder en nuestras manos, mostremos que tenemos poder y salgamos a las calles a demostrar el poder nuestro. No, aquí es por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y aquí está hablando explícitamente de cuando Jesucristo va a volver en gloria y majestad para instaurar un nuevo cielo y una nueva tierra, para consumar su obra de redención que Él comenzó en su primera venida, cuando se hizo hombre, vivió entre nosotros, enseñó, sanó, predicó, pero sobre todo fue hasta la cruz, murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día de entre los muertos. En esta primera venida, Él inició su obra de redención, pero su obra de redención está en acción en este momento en el mundo. Él aún está reuniendo todas las cosas bajo sus pies, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Él está trabajando a través de la iglesia, reinando sobre la historia. Él ya reina a la diestra, a la derecha de Dios Padre. Y Él ya reina, y con ese reinado, Él está ejecutando su plan en la historia.
Pero la consumación de ese plan será cuando Él regrese en gloria y majestad, todo ojo le verá y podremos entonces contemplar su gloria. Y Él hará nuevas todas las cosas. Hará nuevas todas las cosas. Mientras ese día no llega, nos corresponde tener paciencia. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso es lo que dice literalmente, y es de hecho lo que decía este texto en una de las versiones más antiguas que usábamos ahí, la Reina Valera 60 o cualquiera otra, ¿se acuerdan? Entonces hablaba de la lluvia tardía y la lluvia temprana y la lluvia tardía. Efectivamente eso es así porque hay dos periodos de lluvia en general en el sector del Mediterráneo. Y estos dos periodos de lluvia son los que permiten tanto que pueda brotar la flor como después que pueda madurar el fruto también. Estas lluvias son muy importantes y el agricultor sabía que tenía que esperar ambas lluvias. Es un problema porque a veces una de esas lluvias puede demorarse un poco. Y entonces él esperaba una de esas lluvias, no sé, voy a inventar aquí, para septiembre. Y él pensaba, bueno, para la quincena de septiembre ya va a haber llovido. Pero pasa el 15. Pasa el 18 de septiembre, en fiesta obviamente, bailando cueca. No creo, estoy un poco anacrónico lo que dije. Pero pasa el 20, pasa el 25, llega el 30 de septiembre, se acaba septiembre, 1 de octubre y este agricultor probablemente empieza obviamente a preocuparse. ¿Será que va a llover este año? ¿Será que va a llegar la lluvia? No cabe duda de que eso muchas veces fue así y en muchos años le correspondía a los agricultores tal vez esta incertidumbre. Pero después de este tiempo de incertidumbre, finalmente tal vez llegaba el 5, tal vez llegaba el 10 de octubre y entonces la lluvia caía. Y allí entonces cuando la lluvia caía, el agricultor debía respirar aliviado, ¿no? Probablemente debía y ponerse feliz de saber que por fin, esta es la idea, está diciendo que así como el agricultor espera las lluvias, la temprana y la tardía, así va a venir también el juicio del Señor. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor no retarda su promesa. A nosotros nos parece tardanza, pero el Señor no la retarda. El Señor cumple su palabra y el Señor cumple su promesa. Entonces, aquel que ha abusado del que tenía menos recursos, aquel que ha abusado del pobre, aquel que ha abusado de quien no tenía cómo defenderse, y aquel que haciendo uso tanto de su dinero como de su influencia, de su poder, oprimió al débil, al huérfano, a la viuda, al extranjero, el Señor traerá juicio. Y esto debiera también en nosotros, de pasadita, producir también un temor, porque más de algunos de los que estamos aquí, estamos o podemos tener la oportunidad en algún momento de estar en la posición de tener poder sobre otros. ¿Y cómo tú vas a usar ese poder? En algunos momentos va a ser más conveniente para tu empresa aprovecharte del más débil y no pagarle su salario. En algún momento te va a ser más conveniente a ti, para tú prosperar y salir adelante, ignorar las necesidades de aquellos que están bajo tu cuidado. Pero si hay algo que enseña la Escritura claramente, es que la Biblia nos enseña la responsabilidad que tenemos unos por otros. La responsabilidad que tenemos unos hacia otros. Y el hecho de que sí somos responsables. Uno de los grandes daños que la ideología anticristiana del liberalismo ha traído es pensar que cada uno es absolutamente libre para hacer lo que quiera, para decidir cómo quiera vivir y no tiene obligación de rendir cuentas. Sin duda alguna, alguien me dirá, pero ese no es el liberalismo clásico. Pero lamentablemente es como entiende el liberalismo el ciudadano de a pie. Y es como lo abraza. Es como lo abraza. Lo abraza y lo sigue porque él entiende que eso es. Y entonces cuando tiene que rendir cuentas, por cohecho, por malas prácticas, por lo que sea, persecución política, victimización, que es tan indigna de un liberal, ¿no? Porque un liberal nunca debería victimizarse. Un liberal de real debería decir, yo tomé mi decisión y la asumo, ¿no? Es un liberal de verdad.
Pero un liberal victimizado es tan raro, ¿no? ¿Cierto? Es tan contradictorio. Muchas veces se genera, por lo tanto, en esta visión, ¿cierto?, de que no somos responsables unos por otros. Que cada uno es responsable por sí y que el pobre, por lo tanto, es pobre porque es flojo, que el pobre es pobre porque es irresponsable y no porque tuvo oportunidades o porque no tuvo oportunidades que yo tuve. Y yo me hice a mí mismo, soy súper meritocrático, yo en realidad me gané el lugar que me gané. El hecho de que mis papás y mis abuelos hayan tenido una fortuna y que mis bisabuelos hayan sido dueños de la mitad de las tierras de esta región no tiene nada que ver con mi éxito laboral hoy día. Entonces es lamentable cuando se piensa de esa manera, porque una de las cosas que produce el liberalismo es falta de gratitud. Y según Romanos 1, del 18 al 25, la falta de agradecer a Dios es el principio de toda la inmoralidad y de todos los pecados. Todo comienza cuando no reconocen a Dios como Dios, ni le dieron gracias. Gracias porque yo tuve oportunidades que otros no tuvieron. Y es donde viene el desafío para cada uno de nosotros. El Señor a alguno le da 5 talentos, a otro le da 2, a ti te dio 1. El Señor sabe lo que te dice, sé fiel con lo que Él te dio. Él es soberano. No guardes resentimiento en tu corazón. Dios es soberano. Si a ti no te dio 5 talentos, Él sabe por qué no. Entonces aquí tampoco hay lugar para las ideologías resentidas del izquierdismo. La Biblia está fuera de estas categorías. ¿Se fijan en eso? Lo hemos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. La Biblia está fuera de estas categorías. Es fuera de este mundo. Y las categorías de este mundo no aplican. Cuando tú quieres entender dónde está la Biblia, no aplican. Pero eso no significa que la Biblia no hable de temas sociales y políticos, porque sí lo habla y habla mucho. No poco, habla mucho sobre esos temas. Pero la Biblia está fuera de las categorías que a nosotros nos gusta aprisionar las cosas y meter los versículos, ¿no? Y nos gusta sobre todo los versículos que confirman la visión ideológica que ya tenemos. ¿Se han fijado en eso? El ejercicio debería ser al revés. Que la Biblia desafíe mi estructura cosmovisional, que la Biblia desafíe mis ideologías, que la Biblia me desarme. Y yo me veo obligado a pensar de una manera absolutamente distinta a lo que me enseñaron en la universidad. Me veo obligado a pensar de manera absolutamente distinta a lo que me enseñaron, me trataron de inculcar y adoctrinar. Y que la Biblia rompa esas estructuras de pensamiento. Aquí la Escritura muestra claramente que la esperanza escatológica hay que mantenerla. Y aquí es algo importante porque ya hemos dicho otras veces, me gustaría repetirlo porque sé que hace varios meses atrás lo dijimos en un contexto de una predicación de un salmo, pero me gustaría repetirlo porque creo que es pertinente aquí. Uno camina, es súper obvio esto, pero uno camina tan lejos, y cuando uno va caminando uno llega tan lejos como hacia donde uno tiene su meta, ¿cierto? Es como obvio, ¿no? Si mi meta es llegar a la cortina, yo voy a caminar hasta la cortina, pues esa es mi meta. Pero si mi meta es llegar hasta Merced con José Miguel de la Barra, yo voy a caminar hasta José Miguel de la Barra con Merced. Y si mi meta es llegar hasta la Plaza de la Constitución, voy a caminar hasta la Plaza de la Constitución, porque ahí está mi meta. Santiago nos está diciendo una gran y profunda verdad que viene desde el Antiguo Testamento. Camina hasta que el Señor vuelva en gloria y majestad e instaure una nueva creación. Y no te canses de caminar hasta ese día. Entonces te fijas lo complicado que es cuando uno camina con el Señor porque quiere una linda familia. El día que venga la crisis familiar, dudas de Dios, dudas de su fidelidad y abandonas el camino con Él. ¿Te fijas lo complicado que es caminar con Dios para que bendiga a mis hijos y que sean sanitos? El día que tu hijo se enferma y su enfermedad es grave y tal vez no hay cura para el diagnóstico que le da el médico, tú dejas de caminar con Dios, dudas de su bondad y abandonas tu caminar con el Señor. Si lo que te motiva a caminar es ser respetado, que te valoren, que te admiren y que digan qué buena persona y decente es Él, el día que pierdas tu reputación ante los ojos de los demás, dudas de la bondad de Dios y abandonas el camino. No es secreto esto. Uno camina hasta donde tiene su meta. ¿Cuál es tu meta? Te pregunto yo a ti hoy. No pienses en el del lado, no pienses en el que está más allá, piensa en ti. Tú, hoy, ¿cuál es tu meta? La Escritura te dice que tu meta sea la venida del Señor. La Biblia te dice que tu meta sea la venida del Señor. Persevera hasta que Él vuelva. Persevera hasta que Él vuelva en gloria y majestad. Persevera hasta ese día en que todo ojo le verá descendiendo entre las nubes del cielo. Y no te vas a cansar. Y cuando te canses, vas a renovar tus fuerzas y vas a seguir caminando. Porque tú sabes que tu meta es esa. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Caminemos hasta la meta que tenemos. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. ¿No les parece maravilloso esto? Esto es como cuando nosotros hicimos la mudanza y nos cambiamos de casa y nos cambiamos al otro departamento. Y en el departamento donde nos cambiamos, un edificio mucho más antiguo, no, de solo 3 pisos, no tiene ascensor. Así que había que subir los muebles, había que subir. Y en un par de momentos, en medio de la madrugada,
Seba Norambuena creo que estaba por ahí ese día, ¿cierto? Entonces, en algún momento en medio de la madrugada, empujando ahí un refrigerador o lo que fuera, ¿cierto? Con el hombro. Entonces, una persona que nos estaba ayudando mucho, que ustedes lo conocen, ¿cierto? Es mi cuñado, el Abraham, que tiene un poquito de fuerza. Entonces, ahí él vino y decía, no, yo voy a agarrar el refrigerador, y lo tomaba él. Y lo subía a él los 3 pisos para mostrar cuán fuerte él era. Entonces, y nosotros afirmando ahí, y entonces de repente él gritaba de abajo, espérame que ya voy para ayudarte. Hermanos, era como música a nuestros oídos. Por lo menos para mí, no lo voy a negar. Entonces yo le ponía el hombre y decía, ya me voy a quedar aquí, ya va a venir para ayudarme. Es como eso lo que está diciendo. Está diciendo, aguanten firme, porque ya Cristo viene y Él va a traer justicia. Y Él no ha pasado por alto y nunca va a pasar por alto absolutamente ninguna injusticia de quienes están en el poder. Ya sea político, ya sea económico, cualquier tipo de poder, aquellos que haciendo uso de su poder, no para servir, porque si Dios los puso en el poder, Dios los puso, fue para que sirvieran. ¿Qué dice Romanos 13? Que Dios pone a las autoridades para que castiguen al malo y recompensen al justo. Pero cuando lo que ocurre es al revés, no tengan dudas de esto. Cristo no pasa por alto ninguna de sus acciones injustas. Y Él pronto vendrá y Él traerá el juicio. El juicio justo, el juicio que ni tú ni yo podemos traer. Entonces, la primera clave para la paciencia y la perseverancia es mantener la esperanza escatológica, o sea, la esperanza del fin de los tiempos. Escatón en el griego significa fin. Y escatológico tiene que ver con el fin de los tiempos, con el final de todas las cosas, cuando Cristo volverá en gloria y majestad. Así que hay que mantener la esperanza escatológica y usted puede tomar nota, tal vez aprendió hoy una palabra nueva. En segundo lugar, la segunda clave para la perseverancia y la paciencia, y miren esto que interesante, es no levantarnos nosotros a nosotros mismos como jueces. No autoerigirnos, ahí suena más bacano, ¿no? No autoerigirnos como jueces. No levantarnos a nosotros mismos como jueces. Verso 9. No se quejen unos de otros, hermanos. ¿Para qué? Para que no sean... es que Dios también está mirando eso. Dios no solamente está mirando la injusticia del opresor. Dios también está mirando aquellas quejas donde nosotros nos colocamos como jueces, como si fuéramos limpios, puros, sin mancha y con la absoluta probidad e integridad moral para juzgar al otro. Para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Y aquí es muy buena esta traducción porque de hecho es lo que dice literalmente. El juez ya está a la puerta. Qué importante saber eso, ¿cierto? El juez ya está a la puerta. Estamos aquí, pero el juez ya está a la puerta. Y Él ve tu corazón. Él vio tus intenciones. Él escuchó tus palabras. Él vio lo que tipeaste. Bueno, todos lo vimos porque lo publicaste en Facebook. Y te quejaste. Te quejaste del hermano que tú tienes a tu lado cada domingo. Y al cual tú debiste haber sido mucho más honesto y haberle dicho, ¿sabes qué, hermano? Me gustaría hablar contigo en persona. Y en vez de eso, ¿qué hiciste? Te quejaste en Facebook. ¿Tú crees que Dios no va a ver eso? Tú, en vez de llevar al hermano y llamarle así, ¿sabes qué, hermano? Me gustaría conversar contigo porque siento que aquí tú estás fallando o me parece, tal vez hay una explicación, uno nunca lo sabe. Pero ¿cómo lo vas a saber si no conversas con tu hermano o con tu hermana? Pero no, en el grupo de WhatsApp de los amiguitos, vamos pelando, vamos chismoseando y vamos etiquetando a la persona, poniéndole una etiqueta y diciendo, ahí estamos, el Jao. Es súper fácil poner a Jao como ejemplo porque todos lo queremos y no le encontramos nada malo. Entonces, por eso lo puse como ejemplo. Entonces, el Jao, ahí estamos. Oh, loco, penca, sí, penca, Jao. Encima, ya no voy a decir nada. Hay un monito animado al que se parece mucho el Jao, pero la Nati sabe quién es. Ya, entonces, cuando nosotros vamos y empezamos así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tú puedes pensar, no, pero aquí estamos en un grupo de confianza, nadie lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Y yo no te estoy hablando así, apuntándote con el pecado, diciendo, mira, tú. Yo te estoy diciendo que este tipo de cosas, este tipo de asuntos, yo también lo he hecho y yo he pecado así.
Y el Señor nos llama en esta hora y nos llama a todos nosotros a que nos arrepintamos de esto. Porque la conversación uno a uno, cuando tú quieres confrontar el pecado de tu hermano, incluso es una instrucción de Jesús en Mateo 18. Incluso dice, antes de que tú expongas en público una queja contra otro, primero habla con la persona personalmente. Si no te oyere, después con 2 o 3 testigos. Y ahí recién tú lo expones públicamente. ¿Se fijan? O sea, Jesús dejó en Mateo 18 clarita la instrucción de incluso cómo debía hacerse, paso por paso. No hay como mucho lugar para interpretar y decir, no, es que ¿será? ¿Qué quiere decir esto? No hay mucho por donde reinterpretar el asunto. El juez ya está a la puerta. Y me dicen, no se quejen, aquí me encanta la expresión, unos de otros. Es muy buena esta expresión. Porque es una expresión a la cual él está refiriéndose también específicamente y especialmente una expresión muy utilizada en la Biblia para hablar de la comunión en la iglesia. Entonces aquí es como que de alguna forma Santiago en su entusiasmo de predicador ya incluso va un poco más allá de simplemente la relación de aquellos pobres de la iglesia que sufrían a manos de los ricos impíos y paganos, sino que también está hablando de cuando se generaba queja entre hermanos, entre hermanos. Entonces fíjense cómo Santiago es súper realista, porque a nosotros nos gusta pensar que en la iglesia nunca nos vamos a quejar unos contra otros. No, si la iglesia es un lugar santo, de gloria, alábalo. Y aquí estamos gozando, ¿no? Aquí gozamos casi de la parucía, aquí ya estamos, aquí estamos, pero no, en realidad no es así. Venimos acá y hay mucho de lo que quejarnos unos de otros y muchas de esas quejas, digamos las cosas como son correctas. El punto de Santiago es cuando esa queja es el chisme, es yo quejarme con el Gerson por causa del Javo. ¿Me siguen? En vez de venir y llamar al Javo directamente y decirle, Javo, compadre, tomémonos un café, quiero conversar contigo. Tengo este problema, tengo este drama, el otro día dijiste esto, no me pareció. ¿Se fijan? Pero ese quejarse unos de otros, hermanos, yo les quiero decir y quisiera invitarlos por el bien de nuestra comunidad. Cortémosla con eso. Porque ha estado aquí en nuestra iglesia. Y ustedes lo saben, ¿o no? Quejarse con un tercero por el otro. Eso ha estado aquí. Cortémosla. Que desde hoy eso ya no sea más una práctica. Y es más, la justificamos de mil maneras, incluso espiritualizamos. No, es que yo lo estoy diciendo para que oremos. Oremos por el Javo, porque ustedes saben. Entonces, de esa manera vamos espiritualizando. U otras veces, qué grave esto, ¿eh? Algunos se sienten mejores que otros. Porque sirves más, o porque tienes más funciones, o porque haces más cosas. Y te sientes en el derecho de hablar mal de tu hermano, que no está tan involucrado como tú. Y tal vez es verdad que no está tan involucrado como tú, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Te has acercado a él si quieres preguntarle o motivarlo? Y tú dices, no, estos locos no hacen nada, yo tengo que estar aquí, tengo que servir, Me puse de carcelario ahí, hermano. A poca luz. En tercer lugar, la tercera clave para la paciencia y la perseverancia es tomar en cuenta el ejemplo de quienes perseveraron hasta el final. Esto me encanta. Es una de las razones por las cuales yo les recomiendo, y a mí me gusta mucho, leer biografías de cristianos que en otros tiempos sirvieron al Señor. Se los recomiendo. Increíble cómo te abre la mente eso, cómo te desafía. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Lo que nos está diciendo aquí es, tomemos y consideremos, esto es muy bueno. Lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 es muy potente porque hace una referencia más o menos similar. Él dice en el 11 y el 12, ¿no? Dice que nosotros teniendo una gran nube de testigos. Y de alguna manera lo que nos quiere decir no es simplemente que hay una gran nube de personas haciéndonos barra desde el cielo. Dale. Que es como lo imaginamos esto, ¿no? Yo creo que de alguna manera el autor de Hebreos nos está de alguna manera invitando a una cosa un poco más profunda. Nos está diciendo, mírenlos a todos ellos. Miren, cuando tú sientas que tu vida es miserable, mi vida es miserable,
¿Y por qué? Porque salí de la casa sin plata y la VIP no tenía, estaba sin carga. No soy nada. Ojalá el Señor me llevara ahora. Porque así somos, ¿no? ¿Sí? Sentimos una pena de nosotros mismos cuando nos pasa lo malo, ¿cierto? Pero con el otro somos implacables, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y cuando eso ocurra, recuerda a aquellos que antes de ti creyeron en Cristo, creyeron en el Señor y perseveraron en Él. A veces uno dice, ya, pero ¿cuánto hay que luchar? Hay ejemplos, pero por doquier. Pero uno de los ejemplos, justamente en el mundo político, para mí un gran ejemplo de cristiano es William Wilberforce. William Wilberforce fue un político inglés, un hombre de mucha oración y consagración a Dios. Y William Wilberforce se dedicó a una lucha política, no es la única, pero fue su principal lucha política, que fue a abolir la esclavitud, a que en Inglaterra y todas sus colonias se aboliera la práctica de comerciar, vender y comprar personas. William Wilberforce ya en el siglo XVII se dio cuenta claramente de lo grave que era esta situación y de lo inaceptable que era que esto ocurriera. Así que William Wilberforce empezó a hacer todo un trabajo. Y él perseveró, fue parlamentario, fue un importante político y siempre su lucha era esa. Pero hace unos días atrás, yo leyendo un poco sobre su vida, su biografía, descubrí algo que yo no lo sabía. La primera vez que yo escuché de William Wilberforce, simplemente escuché de cómo él trabajó, cómo él luchó y cómo finalmente en Inglaterra y sus colonias se eliminó la práctica y se abolió la práctica de la esclavitud. Pero yo no sabía un detalle, y es que la aprobación del Parlamento para la abolición de la esclavitud se dio cuando William Wilberforce ya no era más parlamentario y era un anciano jubilado en su casa. Qué heavy, ¿no? Toda su vida de parlamentario luchó por algo que siendo parlamentario él nunca lo vio. Y como antes de morir, un poco antes, esto se aprobó y todos aquellos jóvenes políticos que él había formado con esa misma visión fueron a avisarle y a darle la noticia. Yo me trato de imaginar cómo habrá sido ese momento para ese viejito. ¿Se lo ponen a pensar en eso, no? Cómo él debe haber derramado lágrimas de gozo y de felicidad. Y cómo él debe haber expresado en su corazón, yo sabía, Señor, que no me defraudarías. Entonces, muchas veces nosotros damos peleas de mentira, Street Fighter, pero no sabemos pelear la pelea de verdad, con la cual hay que perseverar, es largo aliento, hay que seguir, hay que continuar. Y eso también nos lleva a evaluar de manera súper equivocada algunas cosas. Un querido profesor mío del seminario nos insistía mucho con ese punto. No evalúen cómo han ido las cosas por cómo están hasta ahora. Porque tú no sabes cuánto más todavía el Señor tiene por hacer. Entonces a veces uno dice, es que no, esta cuestión no da para más, ya cortémosla. ¿Me siguen? Cualquier situación que sea, tú estás luchando, batallando por cualquier cosa en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida laboral, no sé lo que es. Pero ahí tú estás queriendo obedecer al Señor, tú estás queriendo alcanzar una visión que tú sientes que Dios puso en tu corazón, bacán, súper bien. Y tú estás ahí y de repente nosotros sentimos, no, esta cuestión ya no. Y tenés 28 años, hermano. Tenés 35 años. Y te estás dando por vencido. No, si todavía queda mucho. ¿Me siguen o no? Todavía nosotros no sabemos cómo va a terminar esto. Y más tremendo aún cuando nosotros pensamos que la historia en la que estamos involucrados no es ni siquiera nuestra historia, es la historia de Dios. Donde tú y yo somos simplemente invitados a tener una participación y un papel, pero el protagonista es Él. Y la gloria se la va a llevar Él. Y toda la honra, la gloria y el nombre que todos exaltarán y recordarán será el de Jesucristo, no el tuyo ni el mío. Me reencontré este día nomás con una frase que a mí me mató la primera vez que la leí, hoy día la leí de nuevo y de nuevo me mató. Del conde van Zinzendorf. No era un vampiro, suena como así, ¿no? Conde van Zinzendorf. Uno se imagina un vampiro. Pero no. De hecho, estás lejos de serlo. Un hombre creyente. Creyente. Un alemán consagrado al Señor que vino y dedicó su pedazo de tierra a que allí pudiera vivir una comunidad de cristianos en comunidad, valga la redundancia. Y vivieron ahí en comunidad, los hermanos moravos.
Los hermanos moravos fueron conocidos por varias cosas. Uno de ellos que dicen que ellos fueron los que, de entre los grupos y de los movimientos evangélicos, después de la Reforma Protestante, deben haber sido los que más enviaron misioneros. Hubo misioneros que ellos enviaron y nunca más supieron de ellos. No supieron siquiera si llegaron, si predicaron, simplemente oraban por ellos, los consagrados. ¿Dónde quieres ir tú? Yo quiero ir a Alaska, quiero predicarle a los esquimales. Y ahí los otros decían, pero ¿cómo vaya a ir así? No tenéis zapatos. Y le daban los zapatos. Y oraban por él. Y le daban lo que tenían, toma, para que en el camino tengas que comer, para que en el camino tengas para pagar un alojamiento, toma. Se sacaban las cadenas y se las daban. Vaya. Y oraban por la persona y lo enviaban. Y nunca más sabían de él. ¿Habrá llegado a los esquimales? No les habrá predicado. ¡Qué heavy! Y la otra razón por la que fueron conocidos los hermanos moravos fue por su vida de oración. Ellos tenían una capilla y en ese lugar ellos oraban noche y día y había una cadena de oración que no se detenía. Porque cuando no estaba alguien orando, cuando estaba alguien orando y iba a terminar, solo terminaba cuando llegaba otro a reemplazarlo. Y esa es conocida como la reunión de oración más larga de la historia, duró más de 300 años. Ininterrumpidamente. Somos de cartón. Bueno, uno de los líderes del movimiento moravo, el conde van Zinzendorf, dijo la siguiente frase: predica el evangelio, muere y sea olvidado. ¿Qué tal si viviéramos por ese lema? Tendríamos otras metas, ¿cierto? Nos preocuparían menos las cosas que nos preocupan. La honra, el prestigio, el reconocimiento, el dinero, la posición social. Si ese fuera un lema que de corazón tú y yo abrazáramos, predica el evangelio, muere y sea olvidado. Que ese sea tu motivo para vivir. Seríamos un pueblo radicalmente distinto. Esto es lo que nos muestra de alguna manera. Estos ejemplos son los que cautivan nuestro corazón. Como el de Job, que lo menciona aquí abiertamente, ¿no? Job lo menciona explícitamente. Los profetas, muchos de ellos murieron de maneras terribles. Isaías lo meten en un tronco hueco, lo aserran por la mitad. Cuando nosotros vemos cómo los profetas entregaron su vida a predicar la palabra del Señor, a anunciar la palabra que Dios les había dado. Job, que aun cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job dice, no, el Señor me quitó todo. Pero Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Estos ejemplos debieran cautivar nuestro corazón. Y cuando nuestros corazones están cautivados por estos ejemplos, no les quepa duda, la paciencia y la perseverancia no parecen una tarea tan difícil. No parece una tarea tan difícil. Somos inspirados por ellos, inspirados por estos hombres y mujeres de fe. En cuarto, finalmente y último lugar, la cuarta clave de la paciencia y la perseverancia es fijar los ojos en el carácter de Dios. ¿Cómo termina el 11? Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor es muy compasivo. Y aquí la idea es muy bonita porque en el griego es como si dijera, Dios está lleno de muchas compasiones. Es como si Él tuviera un montón de compasiones, muchas, una para cada uno según lo que cada uno necesita. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Y esta cuarta clave, me gustaría ponerla tal vez como dicen los gringos, ¿no? Last but not least. Está al final en la lista, pero no es lo menos importante. De hecho, todo lo contrario, es probablemente más importante. De todas las cosas que nosotros no debemos olvidar y de todas las cosas que nos van a ayudar a perseverar y a tener paciencia, es recordar quién es Dios, en quién hemos creído, quién es el que nos ha llamado y quién es el Señor que un día se apareció en nuestra vida y nos dio su gracia. ¿Quién es este Dios que vino a tu vida? ¿Quién es el Señor que interrumpió tu camino? ¿Quién es el Señor que un día vino y te dio otras metas y otros propósitos para vivir? ¿Quién es Él? ¿Es un Dios descuidado? ¿Un tirano cruel? ¿Despreocupado de sus hijos? ¿Es ese el Dios en el que has creído? Si has creído en Jesucristo, el Señor que se ha revelado en la Escritura, déjame asegurarte en esta hora que ese no es el Dios que tú has creído. Ese no es tu Dios y no es mi Dios. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Muy compasivo y misericordioso.
¿Cuál es la dificultad que tú hoy estás enfrentando? ¿Y cuál es la queja de tu corazón? ¿Por qué Dios me trata así? Como si Él fuese cruel. ¿Por qué Dios permite eso? Como si Él no tuviera un propósito. ¿Por qué el Señor me hace pasar por esto? Como si Él fuera un sádico. Esas voces en tu corazón que te dicen desconfía de Dios. Esas voces de tu corazón provienen de la serpiente, que fue la primera que susurró al oído de nuestros primeros padres, que no confiaran en Dios, que no le creyeran. Yo quiero hoy decirte que la voz de la serpiente es una voz de mentira. Es una voz de mentira y tú no tienes por qué creerla. No tienes que creer a las mentiras que la serpiente hoy está susurrando en tu corazón. De que Dios se olvidó de ti, de que a Dios tú no le importas, de que Dios es sádico, de que a Dios no le interesa lo que te pasa. Dios no es así. Dios es misericordioso y compasivo. Él es Padre amoroso, lleno de amor, compasión y ternura hacia sus hijos. Y la dificultad, la prueba que tú estás pasando hoy es simplemente una manera más en la que Él te dice, hijo, te amo. Y porque te amo, entonces hoy te tocó vivir esto. Porque es parte del propósito perfecto con el cual yo moldeo tu vida y tu corazón. Sé que duele. No voy a banalizar el dolor y el sufrimiento de cada uno de nosotros. Nunca debemos banalizarlo. Sé que duele. Sé que hay llantos a solas en la noche. Y más que nadie, el Señor lo sabe. Pero déjame decirte que el Señor está contigo. Él no se ha olvidado de ti. Y Él no te ha abandonado y no lo va a hacer. Eres su hija, eres su hijo. Y Él es muy misericordioso y compasivo. Si quieres poner la vista en algo para perseverar, ¿sabes cuál debe ser? No la circunstancia, pon la vista en Él. Pon la vista en Él, en el Señor, no en las circunstancias. A veces las problemáticas, a veces los dolores que cargamos, no los cargamos ni siquiera por días ni semanas. A veces los cargamos por años. A veces los cargamos por años. Pero en todo ese contexto, nunca olvides esto. El Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Lo estás leyendo ahí conmigo? El Señor es muy compasivo y misericordioso. En ese llanto, en ese dolor, en esa carga, el Señor es muy compasivo y misericordioso y Él no se olvida de sus hijos. La clave, la principal clave para la paciencia y la perseverancia es recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque al recordar quién es Dios, entonces nosotros vamos a tener claro que lo que sea que Él nos está permitiendo hoy vivir es parte de su amor paternal. Muchas veces he contado esto, pero como hay mucha gente nueva, lo voy a contar de nuevo. Agustín tendría unos 4 meses, 5. Y nosotros en Chillán, un invierno, hermano, de porquería. Y a Agustín le dio una bronconeumonía o alguna de estas cosas que les dan a los bebés en pleno invierno y en una ciudad cuya calefacción es fundamentalmente leña. Así que imagínense ese frío con esa niebla y ese humo que entra por todos lados en las calles, en la ciudad, en fin. Así que Agustín mal, enfermo. Médico dice ya, hay que ponerle paf. Con una bendita máscara, larga, así que ustedes conocen, y con un puff en el otro extremo, ¿cierto? Y ahí tiene que... Chuta, pero es que no le va a gustar. No, dijo el médico, si llora incluso mejor porque aspira más. Ya, dijimos nosotros. Ahora ustedes pensarán en los puffs que tienen gomita, ¿no? Este no era puff de consultorio, que era para lo que nos alcanzaba, que era un plástico duro que tú le ponías aquí al cabro chico. Así que nos fuimos con nuestro puff, la máscara, para la casa, y había cada ciertas horas, había que darle, pero infaliblemente, a cada 5 o 6 horas, ya no me acuerdo, hay que darle, ya, listo. Y si estaba durmiendo, hay que despertarlo y hay que darle. Ustedes ya se pueden imaginar, digamos, el llanto y el sufrimiento de Agustín con 4 meses, porque yo lo levantaba a veces lo despertaba, le ponía esta cuestión dura que le raspaba toda la cara, para ponerle los puffs, y lo tomaba aquí, ¿cierto?, para darle el puff, y él lloraba, sufría, sus lágrimas caían. Ahora, dígame, ¿cómo diablos yo le explico que le estoy dando un remedio? A un bebé de 4 meses, ¿cómo yo le explico que le estoy dando un remedio? No tendría cómo explicarle. Entonces, lo primero que esto me lleva a pensar es, ¿no es mayor aún la distancia entre tu mente y la mía y la de Dios? Yo creo que si Dios pudiera, nos explicaría.
Pero no tenemos la capacidad para comprender todo lo que Él está haciendo en nuestra vida, que es para nuestro bien porque nos ama. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero no podemos entenderlo. Simplemente lloramos, sufrimos, nos raspa, nos duele y decimos no más. Pero Él tiene que hacerlo porque es la manera de sanar. Él tiene que hacerlo porque es la manera de cuidarnos. Él tiene que hacerlo porque lo que lo mueve es el amor, amor paternal. Y por eso Él lo hace. Pero Agustín, ya con 4 meses, era muy despierto. Con unos ojos de este volado. Tenía más ojos que cualquier cosa en la cara. Así que él no me miraba. Tal cual, ¿verdad? ¿Usted no lo cree? No me miraba. Estaba sentido conmigo. Yo lo tomaba para que mirara los ojos y él me corría la cara. Yo decía, este niño está sentido conmigo, está dolido por lo que yo le estoy haciendo. De decir, este viejo me está torturando. Este es mi torturador. Eso él debe haber pensado. ¿Cómo explicarle? Pero el mismo que le daba el paz era el que le cambiaba el pañal, el que lo arropaba, el que lo tomaba en brazos, el que le daba la comida, si podía. Bueno, con 4 meses en realidad se amamantó hasta los 6. Solamente lechecita cuando guardaba la mamá la lechecita en la mamadera. Y entonces la única manera en la que yo pude, por así decirlo, recuperar mi relación con mi hijo fue mostrándole con actos que yo seguía estando ahí. Para limpiarle el pañal, para limpiarle el potito, cambiarle el pañal, para vestirlo, para abrigarlo, para besarlo. Pero no iba a poder dejar de hacer el paz, tenía que hacerlo también. Entonces yo me pongo a pensar si también no será que el Señor burdamente, yo sé que sí, pero no usará una estrategia similar con nosotros. Y tal vez la clave es que tú abras bien los ojos y mires a tu alrededor y digas, ¿cuánta bondad Dios sigue teniendo conmigo? Porque ¿a dónde nosotros focamos? Focamos en el trato que Dios está haciendo conmigo. Pero si yo miro las otras cosas, voy a ver que el Señor sigue manteniendo su fidelidad, su amor, su misericordia y su ternura. No ha permitido que nosotros nos caigamos y nos desarmemos por completo, sino que nos sustenta, nos sostiene y nos ama y nos sigue dando ternura y amor en muchas otras cosas más. Y tal cual como decía un antiguo himno, cuenta las bendiciones que el Señor te da. Y si uno las cuenta, uno se da cuenta que son muchas más. Que aquel trato que Dios a lo mejor está haciendo conmigo, contigo en esta hora, por el que necesitamos cambiar, sanar. Ahí está la clave. Pero nunca olvidemos esto, el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Él no es como los ricos opresores. Él no es como los que están en el poder solo para aprovecharse de otros. Solo para beneficiarse a sí mismos. Él no es así. Él es muy compasivo y misericordioso. Entonces, 4 claves para la perseverancia y la paciencia. Las repito por si usted no alcanzó a tomar nota. Mantener la esperanza escatológica, en primer lugar. En segundo lugar, no levantarnos a nosotros mismos como jueces. En tercer lugar, tomar en cuenta el ejemplo de quienes perseveraron hasta el final. Y en cuarto y último lugar, pero más importante tal vez que todo, fijar los ojos en el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y ahí nosotros vamos a ver y contemplar que nadie en este mundo sufrió lo que sufrió el Hijo de Dios colgado sobre el madero de la cruz. Porque aún el que más en soledad murió, aún ese tuvo la compañía del Señor a su lado si creía de corazón en Él. Y tenía la oportunidad de tener al Señor consigo, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Pero Cristo ni siquiera eso tuvo. Cristo sobre la cruz murió abandonado por el Padre, en esa comunión íntima y personal que tenía día a día, minuto a minuto, Cristo con el Padre. Esa comunión se vio interrumpida de una manera misteriosa e inexplicable para nosotros, pero se vio interrumpida. Cristo clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él entonces entrega su vida. Él la entrega, nadie se la quitó, Él la entregó. En medio del sufrimiento y del dolor, en medio de la soledad más absoluta, Él entregó su vida para que tú y yo tuviéramos siempre la presencia del Padre con nosotros.
Una presencia que nunca nos deja, que nunca nos abandona, que siempre nos consuela y que siempre levanta nuestro corazón. El Señor mostró su carácter en la cruz, que Él es verdaderamente justo, infinitamente justo, pero que Él también es verdaderamente amoroso, infinitamente amoroso y lleno de gracia. Y por eso Él se entregó personalmente en la cruz para pagar la deuda por tus rebeldías, por mis rebeldías, por tus pecados, por mis pecados. Él pagó el precio, Él saldó la deuda y nos reconcilia con el Padre a todos los que creemos en Él. Él es muy misericordioso y compasivo. Entonces, cuando estés en medio del dolor, tienes que perseverar en medio del sufrimiento, mira la cruz y ahí tienes el mayor ejemplo de perseverancia que nunca vas a ver en ni un otro lado. El más perfecto de todos, que Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz para que tú y yo podamos tener salvación. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros.